Démosle otra ofrenda de palmas del Señor Jesucristo, hermano. Dios bendiga a los músicos por ese hermoso tiempo en el cual nos han dirigido adorando el nombre de nuestro Dios y con cantos llenos de la palabra del Señor como nos manda la Escritura y con esa habilidad que Dios les ha dado. Créanme que cada vez que los escucho me doy cuenta que es ya tiempo de retirarme y dedicarme a otra cosa, amén, porque Dios está levantando muchachos con habilidades y lo único que les digo es que se cuiden para el Señor. Llegamos a la tercera sesión de esta tarde, amado hermano, y yo sé que esta es la sesión donde ya comienza a dar sueño. Acabamos de comer y ya es tarde, pero hay libertad en la casa del Señor. Si se duerme, bueno, nosotros seguiremos y eventualmente lo vamos a despertar, pero no se preocupe, amado hermano. Llegamos a un tiempo muy importante. Dios bendiga a los expositores que han expuesto la palabra del Señor de una manera maravillosa. Y hemos aprendido sobre el canon bíblico y la inspiración de la Escritura. Y bueno, en esta tercera sesión seguimos la línea y es la única conclusión lógica que podemos nosotros llegar después de ver que Dios ha inspirado la palabra. Si Dios ha inspirado la palabra, bueno, les tengo una pregunta. ¿Es esa palabra verdadera? ¿Esa Biblia que usted tiene en sus manos es verdadera? ¿Es libre de error? ¿Es libre de fallo? ¿Le puede fallar? ¿Le puede engañar? No escuché ni un... Esa es la pregunta que estaremos contestando en esta sesión, amado hermano, con la ayuda del Señor. Y créame que hay un peso muy grande en mi corazón porque estaremos hablando de la palabra inerrante y la palabra inefable de unos labios muy errantes y muy falibles. Que sea Dios el cual me ayude. Para eso yo le pido que por favor me acompañe el Salmo 119. Salmo 119 estaremos leyendo el verso 137 y el verso 138. Salmo 119, verso 137 y el verso 138. Y el tema para esta exposición es: Dios ha hablado verdad. Dios ha hablado verdad. Y estaremos estudiando, como ustedes pueden ver en sus panfletos, la inerrancia e infalibilidad de la Escritura. Salmo 119, verso 137. Leemos la palabra del Señor con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Gracias por acompañarnos en la lectura de la palabra. ¿Alguna vez usted ha comprado un mueble o un sofá o una cama y se la entregan a usted en caja, en piezas, y usted tiene que ir a su casa y armarlo usted solo? ¿Alguna vez? Hace 1 año y medio nosotros con el hermano Armando estábamos abajo haciendo los baños de los varones. Él es el que sabe trabajar, yo soy su ayudante y mi hermano es el ayudante mío. O sea, el que sabe trabajar es él, yo no sé nada, y mi hermano menor, Josías, mucho menos. Bueno, llegó un día donde estábamos trabajando y las maestras de la escuela dominical habían comprado un corralito para que los niños pudieran jugar sin correr y perderse o golpearse. Y nosotros como adultos responsables lo que hicimos es que mandamos al menor a que lo fuera a hacer. Josías entonces le dimos el paquete y fue a armarlo. Y vimos a Josías echando humo y a él siendo la matemática, porque usted sabe cómo son las instrucciones. No traen ninguna palabra, sino dibujos y dónde tiene que ir cada pieza. Y Josías estaba luchando y luchando. Y al rato viene, no sé si usted se acuerda, que él viene y él pide una herramienta para cortar tubo. Porque el corralito era sencillo, armar los tubos, ponerle el forro, corralito hecho. Pero viene Josías al rato, y Dios bendiga a nuestro hermano Josías, y pide una herramienta para cortar un tubo, y le preguntamos, ¿por qué necesitas cortar los tubos? No, es que no me queda, no me va quedando, no queda bien, tengo que cortarle para que logre ensamblar. Bueno, Josías se fue con su herramienta. Al rato venimos a ver el corral, pero era un corral así, no recto, sino así.
Créame que se vio la desesperación en la cara de Josías cuando él estaba viendo las instrucciones, pero las instrucciones no estaban dando con lo que él estaba haciendo. Josías llegó a una conclusión que yo sé que como seres humanos nos encanta llegar. Las instrucciones estaban mal y no yo. Las instrucciones se equivocaron. Ahora yo tengo que ver cómo lo hago y lo sentimos re bien, ¿verdad? Cuando las instrucciones se equivoquen y no nosotros. Amado hermano, ¿será que para muchos en este tiempo la Biblia es como esas instrucciones que se han equivocado? Para muchos se preguntan, ¿hay partes del Antiguo Testamento de la Biblia que realmente sucedieron? ¿O son fábulas y cuentos que se inventaron los escritores? Hay partes del Antiguo Testamento que son relevantes en nuestro tiempo. En realidad Cristo dijo todo lo que dijo en los evangelios. En realidad Cristo hizo todo lo que la Biblia dice que Cristo hizo. ¿O son exageraciones místicas y maravillosas? Hay partes de la Biblia que ya no son relevantes porque ya no caben con nuestra cultura, ya no encajan en nuestro sistema. Entonces la conclusión a la cual la sociedad ha llegado es que la Biblia se ha equivocado. Amado hermano, es necesario afirmar que la Biblia, que cada palabra de cada capítulo, de cada libro es inerrante, es plenamente autoritaria, es inquebrantable y es sin error. Sí. Debemos como creyentes afirmar que la Biblia es mucho más que simplemente una ayuda, una buena guía, mayormente confiable. En algunas áreas ayuda, no. Es necesario como creyentes afirmar que la palabra de Dios es buena, es inspirada, tiene autoridad, es inquebrantable y es sin error. Puede pasar cielo, puede pasar la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará, jamás se va a equivocar, jamás le va a mentir, porque la palabra de Dios es perfecta. Eso es lo que veremos en esta tarde, amado hermano. Mi asignación es que veamos que sí, toda la palabra de Dios es inspirada y por ende, porque es inspirada por un Dios perfecto, pues porque es inspirada por un Dios santo, la palabra es santa, es perfecta, tiene autoridad, es inquebrantable y es sin error. Acabamos de escuchar una exposición maravillosa sobre la inspiración. Los hombres no escribieron de sí mismos, dice Pedro, sino que Dios inspiró, Dios exhaló. Es como cuando usted sale una mañana fría y respira. Usted mira lo que sale de su aliento, el aliento suyo que puede ver. Pues Dios exhaló. ¿Y qué salió? La palabra perfecta de nuestro Dios. Y como Dios es perfecto, no queda otra conclusión menos de que esta palabra es perfecto. Esta palabra se equivoca tantas veces como Dios se equivoca. ¿Y cuántas veces se equivoca Dios? Jamás. Esta palabra miente tantas veces que Dios miente. ¿Y cuándo miente Dios? Jamás, amado hermano. Esta palabra es inerrante, es inefable e infalible, y es perfecta. Una Biblia falible, una Biblia que se equivoca, una Biblia de error no es una Biblia inspirada. Pero si nuestra Biblia es inspirada por Dios, es infalible, es sin error y es perfecta. Así que, amado hermano, veamos la inerrancia de las Escrituras y vamos a llegar a Salmos donde leímos, pero primero la primera pregunta de la tarde: ¿qué es inerrancia? ¿Qué es la inerrancia de las Escrituras? ¿Qué queremos decir cuando decimos que las Escrituras son inerrantes o infalibles? Bueno, primero, inerrancia quiere decir sin error. Inerrancia solamente quiere decir sin error. Y cuando decimos que las sagradas escrituras son inerrantes, estamos diciendo que la Biblia en sus escritos originales no tiene errores. Cuando se interpreta de una manera correcta, la Biblia no afirma nada que sea falso o contrario a la verdad. Inerrancia significa sin error. Y cuando lo aplicamos a la palabra, queremos decir que la Biblia en los escritos originales no tiene errores. Cuando la leemos y la estudiamos adecuadamente, jamás va a afirmar algo falso o algo que no sea cierto.
Infalibilidad significa, si en inerrancia es sin error, infalibilidad es que no tiene la capacidad de errar, no tiene la capacidad de mentir, es incapaz de conducirlo a conclusiones erradas o de cometer errores. Sin error y no tiene la capacidad de errar. Así que prácticamente lo que queremos decir es, la Biblia no tiene errores ni puede equivocarse. Hermano Joel lo hubiera dicho así desde el principio, sí, pero le tenía que dar la definición. La Biblia, anótelo en sus notas, no tiene errores ni puede equivocarse. No tiene errores ni puede equivocarse. Todo lo que hay en la Escritura es el propósito de Dios. Cuando Dios inspiró, como escuchábamos a nuestro pastor, en esos momentos que Dios inspiró a los escritores, se aseguró de que lo que quedara allí fuera lo que Dios quería decir. Y entonces abarquemos un poco más esta definición. La Escritura es veraz en todo lo que afirma. La Biblia no habla de todo, ¿verdad? Pero todo lo que es necesario para la vida y la piedad, dice Pedro, lo tenemos en las Escrituras. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y vivir una vida que agrade a Dios, lo encontramos en las Escrituras. Así que todo lo que la Biblia afirma, ya sea doctrina, sea reglamentos morales, sea historia, sea ciencia, es veraz porque Dios lo ha dicho. Todo lo que la Biblia diga, sea doctrina, sea moralidad, sea historia, sea ciencia, es verdad porque Dios lo ha dicho. Así que la Escritura es veraz en todo lo que dice y debe ser interpretado de una manera correcta. Porque por encima puede parecer que hay algunos textos contradictorios. Y por encima puede parecer como que, hey, esta parte de la Biblia, hermano Joel, como que no encaja, como que no tiene sentido. ¿Ha leído usted alguna vez el libro de Job? El libro de Job son 29 capítulos de mala teología. Pero está en el libro de Job, el cual es inerrante, y está en la Biblia inerrante. Entonces, ¿cómo explicamos que 29 capítulos de las ideas locas de los amigos no tan inteligentes de Job es parte de una palabra inerrante? ¿Cómo le explicamos? Bueno, porque Job al final, él corrige y él da a entender que sus amigos estaban equivocados. Entonces sí, ellos afirman mala teología, pero la Biblia se encarga de corregir lo que está mal y no afirma lo malo. Por eso es necesario interpretar el texto en su contexto para ver lo que Dios quiso decir, cuándo lo dijo y a quién se lo dijo. Y esto, amado hermano, requiere lo que a muchos no les gusta, es el estudio. Debemos leer, estudiar, indagar lo que Dios quiso decir y no lo que yo quiero que el texto diga. Para entender lo que Dios dijo cuando Él inspiró a estos escritores. Y necesitamos la oración, la ayuda de Dios y por sobre todo el Espíritu Santo para poder ver y que se nos revele la verdad de las Escrituras. ¿Se acuerda la confesión de Pedro cuando Cristo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, otros son Juan, pero ¿quién dicen ustedes? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Oh, Pedro, esto no te lo pudo dar carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Madre hermano, usted puede estar en esta conferencia, escuchó cómo se formó el canon bíblico, escuchó sobre la inspiración bíblica, está escuchando sobre la inerrancia, va a escuchar sobre la suficiencia, pero si no es el Espíritu Santo el cual abre sus ojos, va a salir con toda la información y va a salir igual. Es necesario que el Espíritu Santo quebrante como martillo nuestro corazón para que lo que estamos escuchando dé fruto en nuestras vidas. Si nuestra interpretación de un verso contradice otra parte de la Escritura, debemos llegar a la única conclusión, que nosotros estamos mal. Si usted lee un verso y ve que contradice todo lo que dice lo demás de la Escritura, usted está mal, no la Biblia. Yo estoy mal, no la Biblia. Es el cuidado con las nuevas revelaciones, con las nuevas cosas que Dios a mí me dijo y Dios a alguien supuestamente le dijo algo que no se encuentra aquí y que no va en armonía ni de acuerdo con lo que ya está aquí. Dios no lo dijo. Si Dios le dijo, deme cita, verso, capítulo y libro, porque Dios ha hablado inerrante, verazmente en las Escrituras.
Debemos permitir que la escritura interprete escritura, que los versos más claros interpreten aquellos más oscuros. Y la inerrancia, todo lo que la Biblia afirma es verdadero, y todo cuando se interpreta correctamente jamás nos va a llevar a mentira, jamás nos va a llevar a error, pero esto se aplica a los escritos originales. La inerrancia se aplica a los escritos originales, se refiere cuando los escritores originales escribieron la revelación que les fue dada, inspirada por Dios. Nosotros no tenemos el original, no tenemos copia del original, que es copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia. Entonces, hermano Joel, no podemos confiar en la Biblia porque es copia, 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 copia. No. No, hermano, nuestras copias son inerrantes al grado la cual se apega al original. Es una inerrancia derivada, podemos decirlo. Con tal, y escuchamos en la mañana cómo los hombres se esforzaron por, ¿cómo era la frase? Ir a la fuente para poder y traducir realmente con lo que los originales dijeron. A eso nos referimos inerrancia. A los escritos originales. Y debemos, amado hermano, creer que Dios, como decía el pastor antes de nosotros, ha preservado este proceso, la copia de sus palabras a través de la historia, para que nosotros ahora tengamos toda la verdad. Y créame que Dios ha levantado hombres a través de toda la historia para que nuestras traducciones, me encantó lo que dijo el hermano, la reina de todas las traducciones, ¿no? Se apega fielmente o muy fielmente a los originales. Significa que no tienen error de traducción. Sí tiene error de traducción. Usted sabe cómo esto funciona. Si yo le digo algo en inglés, alguien aquí lo puede traducir de una manera, alguien acá lo traduce de manera, se pierde un poquito quizás lo que se quiso decir, pero no significa que la Biblia erra, porque las malas traducciones no tienen que muchas veces o casi todas las veces no tocan doctrinas fundamentales o cosas fundamentales de la fe, sino cosas secundarias. Y este proceso de copiar y preservar la palabra de Dios lo vemos en toda la escritura. ¿Usted se acuerda de Esdras? Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Ellos copiaban diligentemente la ley. Era un proceso copiar cada letra de la ley para asegurarse de que fuera la ley que Moisés recibió, la cual se estuviera transmitiendo. Dios manda a los reyes en Deuteronomio 17 a copiar la ley también. Y el verso que citó nuestro hermano en la mañana, Colosenses 4:16, Pablo ordena que su carta, la cual él sabía que era inspirada, fuera leída en las otras iglesias también. Y se puede implicar ahí que quizás hacían sus copias también para que cada iglesia tuviera, amado hermano, una copia de la palabra de Dios. Así que podemos confiar que un Dios perfecto inspiró una palabra perfecta y preservó su palabra a través de la historia. ¿Qué queremos decir con que la Biblia es inerrante? La Biblia no tiene errores ni puede equivocarse. Lo dice conmigo para que no se me duerma. La Biblia no tiene errores ni puede equivocarse. ¿Cómo podemos estar seguros entonces? Después de ver lo que es la inerrancia, ¿cómo podemos estar seguros de que la palabra de Dios es inerrante? Bueno, segundo punto, la relación entre Dios y su palabra. La relación entre Dios y su palabra. La palabra de Dios es confiable porque el Dios que la inspiró es un Dios confiable. La verdad, la santidad, la justicia que vemos en las Escrituras provienen de su autor, el Dios justo, santo y verdadero. Y es lo que vemos aquí en el Salmo 119. El Salmo 119, desconocemos su autor. Muchos se lo atribuyen a David, otros a Jeremías. Yo pienso que fue Esdras, porque es alguien que estaba relacionado cercamente con la palabra de Dios y tenía un amor intenso por la palabra de Dios. Es el salmo más largo de todo el libro de Salmos. Y este Salmo 119 es incluso más largo que otros libros en la Biblia. En el hebreo son 1076 palabras, 176 versos, 22 estrofas, 8 versos cada uno. Cada estrofa comienza con una letra del abecedario hebreo. Y llegamos al fin del alfabeto hebreo, pero podemos seguir aún indagando más de la palabra de Dios. Nos muestra que nuestro lenguaje humano siempre quedará corto al querer hablar de las maravillas y la grandeza y la palabra de nuestro Dios.
Pero este salmo es único porque en cada verso, en 171 de los versos, de los 176, el salmista hace una referencia a la palabra de Dios, exaltando la palabra de Dios y el Dios de la palabra. En este salmo, el salmista describe la palabra de Dios con 8 palabras diferentes. Él usa la palabra de Dios, la ley de Dios, los testimonios de Dios, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, los dichos de Dios, los caminos de Dios. Amado hermano, este salmo exalta la palabra de Dios y su autor. Y ese es el verso que hemos leído, el verso 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios y su palabra son inseparables. No podemos decir que un Dios justo inspiró una palabra que no sea recta, que no sea perfecta, que no sea justa. Recuerde que la palabra de Dios es lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Amado hermano, vamos a salir de este lugar y como dijo nuestro hermano al principio, no vamos a poder abarcar todo, ni salir especialistas, ni saberlo todo. Y incluso podemos pasar toda la vida estudiando la palabra de Dios y no vamos a llegar a su fin. Y recuerde que esto solamente es lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. No es todo. Allá cuando estemos con Él en la eternidad, pasaremos la eternidad conociéndolo, porque esto nada más es como la tapa de este libro. Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, amados hermanos. Si la escritura fallara o errara, es como decir que Dios entonces erra y se equivoca. Y no sé si vemos la gravedad de eso. Decir que la escritura erra, que la escritura falla, es decir, que Dios también erra y Dios también falla. En otras palabras, atacar las escrituras es atacar el carácter de Dios. Por eso debemos tener cuidado. Y en este salmo, quiero que mantenga su Biblia abierta, para que veamos cómo el salmista muestra esta relación, cómo la palabra de Dios y su autor, la palabra y Dios están relacionados. Primero, el salmista nos muestra que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. En el verso 29 del Salmo 119, el salmista dice que su ley es el camino de la verdad. En el verso 142, el salmista dice, tu ley es verdad. En el verso 151, todos tus mandamientos son verdad. Verso 160, la suma de tu palabra es verdad. Dios jamás ha hablado mentira, ni a nosotros, ni a nuestros antepasados. Siempre Dios ha hablado verdad. ¿Sabe quién habla mentira? El enemigo. Desde el principio. ¿Es eso lo que Dios dijo? ¿Es eso lo que Dios quiso que no, pero nuestro Dios nunca, Él siempre y únicamente habla verdad. Por ende, toda su ley es verdadera, todas sus palabras son verdad. Dios nunca miente, Dios nunca engaña. Salmo capítulo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es justa. Mira el verso 62 del Salmo 119. Te alabo, dice el salmista, por tus justos juicios. Verso 75. Tus juicios son justos. Verso 106, guardaré tus justos juicios. Verso 160, eterno es todo juicio de tu justicia. Verso 144, justicia eterna son tus testimonios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es justo, es en justicia. Lo que Él promete, lo promete justamente. Y cuando Él juzga también justamente. ¿Quién define lo que es bueno? ¿Quién define lo que es recto? ¿Quién define lo que es justo? Hoy el día el mundo dice, tú defines lo que es verdad, tú defines lo que es bueno, tú defines lo que es justo. No. Dios, el único bueno, el único justo, Él define lo que es bueno y lo que es justo. ¿Y cómo podemos conocer lo que Dios define como bueno y justo? Leyendo su palabra. El verso 128. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. El verso 164. Te alabo a causa de tus justos juicios. Usted no tiene que ir a la Biblia y preguntarse, ¿será esto verdad? ¿Será aquella verdad? ¿Será esto verdad? No.
Toda la escritura es verdad, porque cada palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es verdadera, es justa, pero también permanece para siempre. Lógico, ¿no? Dios es eterno, así que Dios también va a inspirar una palabra eterna. O sea, la palabra de Dios, amado hermano, no es como en nuestros teléfonos que a cada rato nos están mandando una actualización. La Biblia no necesita actualización, no necesita modificación, no necesita cambio, porque ella es perfecta, siempre ha sido y siempre lo será. Ella es trascendente, cambiará la cultura, cambiará la sociedad, cambiará este mundo, pero la palabra de Dios seguirá siendo palabra de Dios veraz. Mira el verso 152. Hace ya mucho entendido tus testimonios, que para siempre lo has establecido. Verso 160, eterno es todo juicio de tu justicia. Verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Podemos unirle a esto lo que dice Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No, hermano, la palabra de Dios es verdadera, es justa, es eterna. Las palabras de Dios reflejan el carácter perfecto de nuestro Dios. Acompáñenme al Salmo 56, verso 4. Salmo 56, verso 4. Porque muchos dirán: es que ustedes se enfocan mucho en la palabra y la palabra aquí y idolatran la palabra. No, amado hermano, es que nosotros adoramos lo que Dios nos manda a adorar. Y miren lo que el salmista dice en el Salmo 56, verso 4. En Dios alabaré su palabra. Verso 10 del mismo capítulo. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. ¿Por qué? Porque el salmista entiende que la palabra es limpia como nuestro Dios, es justa como nuestro Dios, es veraz como nuestro Dios. Vaya conmigo al Salmo 18, verso 30. Salmo 18, verso 30. Las palabras de Dios reflejan su carácter perfecto. Salmo 18, verso 30. En cuanto a Dios, ¿qué dice? Perfecto es su camino. Y miren lo que dice de su palabra: y acrisolada la palabra de Jehová, escuda lo que él esperan. No de gusto, amado hermano, se llama Santa Biblia, la palabra santa de Dios, porque la que inspiró esta palabra es un Dios santo. Por ende, la palabra es digna de nuestra obediencia y de nuestra reverencia. Bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Ese es un salmo. ¿Qué dice la demás escritura? Bueno, vamos a verlo. No tienen prisa, ¿va? ¿Qué dice las demás escrituras de sí mismo? ¿Qué dice la escritura? ¿La escritura afirma ser inerrante? Bueno, no encontramos un verso que diga yo soy inerrante o la palabra es inerrante, pero eso no es estorbo. ¿Se acuerdan que el año pasado se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia? No. ¿Y por eso vamos a votar la doctrina de la Trinidad? No, porque la Biblia enseña de que nuestro Dios es tres en uno. Así como la Biblia también enseña que ella es inerrante, y lo vamos a ver con el ejemplo más grande, nuestro Señor Jesucristo. Cristo afirma que las escrituras son inerrantes, son dignas de reverencia, obediencia, tienen toda autoridad. La palabra ya llevo como 3 veces que no la puedo decir, pero tiene toda autoridad. Cristo creyó que el Antiguo Testamento era verdadero. ¿Sabe que hoy en día muchos cuestionan si realmente la creación fue en 7 días? Yo no escuché estos argumentos hasta que estuve en mi primer año de universidad. Yo creo que hoy en día ustedes quizás en las escuelas escucharán esto en middle, high school, no sé, lo escucharán más antes. Pero hay personas que cuestionan si la creación realmente fue en 7 días, si realmente Adán y Eva fueron los primeros creados, si lo de Jonás realmente pasó, si lo de Noé realmente pasó, si Moisés escribió los primeros 5 libros o no. ¿Qué vamos a responder? ¿Y por qué vamos a responder como vamos a responder? Pero ¿sabe qué? Cristo nos ayuda. Solo a Dios la gloria, porque Cristo nos ayuda. No tienen prisa, ¿verdad? Plumas con fuego, porque
Cristo afirma la veracidad de todo el Antiguo Testamento, mi hermano. Primero, Él afirma que Adán y Eva son las primeras personas creadas. Mateo 19, 4 al 6. Él afirma que Adán y Eva son las primeras personas creadas. Mateo 19, 4 al 6. Él afirma real que a Caín y Abel vivieron y que uno mató al otro. Mateo 23, 35 y Lucas 11, 51. Él afirma que hubo alguien que se llamó Noé y hubo un diluvio. Mateo 24, verso 37. Él afirma que las ciudades de Tiro, Sidón y Sodoma fueron ciudades reales. Mateo 11, 21 y Lucas 17, 29. Él afirma como real la muerte de Lot en Lucas 17. Él afirma que hubo alguien que se llamó Abraham y que lo conoció. Juan 8. Él afirma que realmente existió Isaac y Jacob en Mateo 8. Él afirma que Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Marcos 12. Que Dios mandó maná del cielo para Israel en Juan 6. Él afirma que Moisés levantó la serpiente de bronce en Juan 3. Él afirma David, Salomón, la reina de Seba, Isaías como el autor del libro, y Elías, Eliseo, el martirio de Zacarías, Jonás en el pez y todos los eventos desde Abel hasta la muerte de Zacarías. Cristo da validez a que realmente pasaron, son verdad y que la escritura no miente. Y Cristo afirma que el Antiguo Testamento habla de Él. ¿Se acuerda cuando Él es bautizado? ¿Qué le dice Juan? Yo necesito ser bautizado por ti. No, hagámoslo para que la escritura se cumpla. Y en toda su pasión, en la cena con sus discípulos, mientras está siendo crucificado y sufriendo, ¿qué dice a cada rato? Para que la escritura se cumpla. Madre, hermano, es maravilloso que Cristo también afirma que la palabra es verdad. Que le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras porque a ellas os parece que en ellas encontrar la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Y en el verso 46 de Juan 5, mira lo que le dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, miren lo que Cristo está diciendo. Para los que dicen que Moisés no escribió la ley, no, Cristo mismo dice: Moisés escribió de mí. Punto y final. Punto y final. O sea, saque la vuelta que usted quiera, lea quien quiera, cíteme quien quiera. Cristo dijo: Moisés escribió de mí. Punto y final. Amado hermano, usted puede estar seguro de que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Mira lo que Cristo dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley, los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Si Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona me va marcando el tiempo, la segunda persona de la Trinidad, Él mismo dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a quebrantarla. ¿Quiénes somos nosotros? Si Cristo se acercó a esa ley, a la ley, con esa reverencia, con ese conocimiento de que era cierta, ¿quiénes somos nosotros para verla de menos? ¿Se acuerda cuando el enemigo vino a tentar a Cristo? ¿Y Cristo qué le cita? Deuteronomio. Y nosotros no solo tenemos Deuteronomio, tenemos 66 libros inspirados por Dios, inerrantes y veraz. Mire Mateo 22. Mateo 22, 41, si quiere solo anote la cita. Pero estando junto con los fariseos, dice Mateo 22, 41, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y me llama la atención porque en el Salmo 110, un salmo súper citado en el Nuevo Testamento, pero ¿sabe qué dijo Cristo? El salmo que escribió David. O sea, Cristo nos dice que si usted va al Salmo 110 en su Biblia, usted verá que allí dice Salmo de David. Y Cristo dice: es verdad, es Salmo de David. ¿Por qué? Porque David no escribía de él mismo, sino que dice el verso, que él estaba escribiendo en el Espíritu. O sea, David no estaba escribiendo de él mismo, sino inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios. Cristo da veracidad al Antiguo Testamento, mi hermano. Gloria sea a Él. Los apóstoles,
los demás escritores del Nuevo Testamento también. ¿Cuántas veces hemos visto que en el Nuevo Testamento que los apóstoles, ellos citan y creían pasajes del Antiguo Testamento, exponen pasajes, en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, amado hermano, es una exposición de pura escritura del Antiguo Testamento. Ellos creían en las promesas, en el cumplimiento de las escrituras. Para los que dicen de que no, hermano Joel, yo solo creo, alguien a mí una vez me dijo, no, es que ustedes piden demasiada santidad y es que ustedes, yo leí los evangelios en un monte no sé dónde y allá no encontré nada de lo que ustedes enseñan. Yo no quiero los apóstoles, yo quiero a Cristo. Bueno, amado hermano, es que Cristo nos dio a los apóstoles cuando Él los mandó a predicar y les dio su Espíritu Santo que los iba a dirigir a toda justicia, a toda verdad. Así que Cristo nos da a sus apóstoles y los apóstoles ¿qué hacen? Nos llevan a Cristo en sus escritos. Así que no hay manera de escaparnos. No es decir, me voy a quedar con Cristo. No, no, no. Cristo es Dios y el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento es el mismo que habla en el Nuevo. Y los apóstoles también hablan de Cristo. Cristo nos da a los apóstoles nos llevan a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué importa esto, amado hermano? Porque Cristo es el centro de la revelación de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra encarnada, o sea, Cristo afirma que la palabra escrita es inerrante, es verdad. La palabra encarnada afirma que la palabra escrita es veraz y es inerrante. Y cuando, como escuchábamos hace unas horas, cuando Cristo les dice que el Espíritu Santo vendría a ellos y los iba a dirigir a toda justicia y toda verdad. Es como tenemos el resto del Nuevo Testamento. Cómo ellos se pudieron acordar de cosas que pasaron hace 20, 15 años y cómo Pablo puede escribir tantas cosas que hasta el día de hoy no logramos entender, porque no era él, era el Espíritu Santo. De modo que Cristo afirma que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento son veraces. Y para ir concluyendo, ¿por qué esto importa? La Biblia no tiene errores ni puede equivocarse. Y hemos visto que Dios y su palabra tienen una relación tan cercana que decir que uno falla es decir que la Escritura falla, es decir que Dios falla, decir que la Escritura tiene errores, es decir que Dios tiene errores. ¿Por qué esto importa, hermano Joel? Bueno, el hecho de que la Biblia es inspirada, es inerrante, la califica como nuestra única autoridad infalible en la iglesia. Esta es la base de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica Romana decía que la palabra, la Biblia es inerrante, pero también el Papa y las tradiciones. O sea, sí, la Iglesia Católica no romana no afirma que la Biblia no, ellos creen que la Biblia es inerrante, pero junto con la palabra tienen el Papa y las tradiciones. Y gloria a Dios porque Dios iluminó a los reformadores para que volvieran a la verdad de las escrituras y descubrieran lo que ahora nosotros llamamos sola escritura, la base de la Reforma Protestante, sola escritura, que la palabra de Dios es la única autoridad de la iglesia y de todo cristiano. Sí, hay autoridades en la iglesia como ¿qué? Como pastores y maestros. No hay profetas, no hay profetas, no hay apóstoles. Los profetas son hasta Juan. ¿Quién lo dijo? Los profetas llegaron hasta. Y los apóstoles, el último, ¿quién fue? Y fueron dados para el fundamento de la fe. Así que, ¡pum! Los únicos que quedan son pastores, maestros y diáconos. Ellos son la autoridad, pero ¿por qué? Porque la encontramos en la palabra de Dios. Una autoridad en la iglesia, pastor, diácono, maestro, es una autoridad, ¿cómo se diría? Siempre y cuando esté bajo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Muy pastor puede ser, muy diácono, muy maestro, pero si lo que está haciendo sale de los parámetros de la Biblia, no es digno de que usted le escuche, ni que le diga su amén, ni que le dé ofrenda, ni que nada. No.
Porque pastor es pastor y maestro y diácono es siempre y cuando se sujeta a la autoridad de la Escritura. Porque fuera de allí no tiene ninguna, no escuche, hermano, no le pare bola a estos predicadores que pretenden controlar cada aspecto de su vida. Están fuera de base, fuera de su autoridad. Dios es su Señor, Dios es su Padre. Y usted no necesita que nadie más le esté diciendo nada. Dios ha hablado en la Escritura. Y la autoridad es de la iglesia. No tenemos papas, tenemos pastores siempre y cuando se sometan a la palabra de Dios. Y Dios bendiga a nuestro presbítero que está aquí del Distrito 5, al pastor Alirio, al pastor Evelio, que son pastores que se someten a la palabra de Dios. Y el día que no se sometan, ustedes son responsables, porque ya escucharon. Madre hermano, la palabra de Dios es nuestra única autoridad. Lamentablemente, amado hermano, en la iglesia se han filtrado movimientos de modernismo, relativismo, liberalismo, cuestionando la veracidad, la relevancia de la palabra de Dios. Y esto no es nada nuevo, esto viene desde los años 60, 70, 80. Pero ahora estos argumentos se miran más, son más fáciles de ver. ¿Sí? ¿Ha escuchado? ¿Realmente Dios mandará a gente al infierno? ¿Realmente pecado es pecado? ¿Realmente la homosexualidad es pecado? ¿Realmente el transgenerismo, transgenderismo es pecado? ¿Realmente el matrimonio solo es para hombre y mujer? ¿Realmente es malo abortar? ¿De dónde salen estos argumentos? Por cuestionar la palabra de Dios. Pero amado hermano, el hombre no decide lo que es verdad o lo que es justo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres malos. Todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Nosotros somos seres malos, somos seres finitos, somos seres falibles llenos de errores. Si no me creen, pregúntenle a esa familia que vive con usted. Pero Dios es santo. Y Él ha declarado lo que es verdad, justo y bueno. Y su verdad es absoluta. No hay opinión, no hay chance de ir ante Dios y decir, mira, yo creo que te equivocaste, yo creo que no. Dios ha hablado y su verdad es absoluta. Hermano, por cuestionar la inerrancia han nacido sectas, personas como Joseph Smith, Ellen G. White, Joseph Rutherford, que han levantado los movimientos de los mormones, adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová. ¿Y cómo nacieron estos movimientos? Todos con revelaciones extra bíblicas y les han atribuido autoridad que solamente la Biblia merece. Debemos tener cuidado. Hermano, aún en nuestros círculos, en el pentecostalismo se está levantando una rama extrema de neopentecostalismo que se está dejando de someter a la autoridad de las Escrituras. Y se están sometiendo a sueños, visiones, nuevas revelaciones, sentimientos, impulsiones, experiencias sobrenaturales, místicas, señales, maravillas. Y están negando y dejando la palabra de Dios a un lado. Ahora, si usted es pentecostal, nada contra mí. No lo tome mal. No estoy diciendo que los pentecostales están... No. Lo que estoy diciendo es que un pentecostal que se respete se somete a la palabra de Dios. Y en círculos pentecostales sus experiencias están saliendo fuera del parámetro bíblico. Y el Espíritu produce aquellos que es justo y verdadero. Y no nos llevará a cultos desordenados, a cultos carnales y a cultos que no se entiende qué ni qué está pasando. La palabra de Dios es nuestra única autoridad y debemos tener cuidado. Los creyentes debemos afirmar fuertemente, felizmente, que ni una tilde, ni una jota de las Escrituras pueden ser quebrantadas. Lo dice conmigo fuertemente, ni una jota, ni una tilde puede ser quebrantada. Dígalo fuerte, ni una jota, ni una tilde puede ser quebrantada. Ahora dígalo felizmente, fuerte y feliz. Ni una jota, ni una tilde puede ser quebrantada, amado hermano. No. Toda la palabra de Dios en su entera es inerrante. Si nosotros nos atribuimos el derecho de determinar qué es inerrante y qué no,
nosotros terminamos por sobre Dios. Y nosotros nos atribuimos el derecho de decidir qué es lo que Dios quiso decir y dónde Dios es verdad y dónde Dios no es. ¿Sí ve el peligro? Es Dios con su palabra que nos gobierna a nosotros. O toda la escritura es de Dios o Dios no es confiable. No hay middle ground, no hay término medio. All of Scripture is inspired by God, is inerrant, all of it, or God messed up. But there's no middle ground. Y debemos, amado hermano, permanecer en la verdad de las Escrituras. En Isaías capítulo 8, y ya vamos terminando, en Isaías capítulo 8, Dios le dice al pueblo, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Si quiere ir conmigo a Isaías 8:19, estoy leyendo Isaías 8:19. Mira lo que Dios le dice al pueblo por medio del profeta. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Amado hermano, esta conferencia, yo he venido a preguntarle a la juventud, la nueva generación, cuando el mundo les diga, mire que tenga que decir la psicología, la filosofía, las tendencias, la cultura, ¿no habrá una generación de jóvenes que primero irá a la palabra de Dios para ver lo que Dios ha dicho y lo que Dios está diciendo en su palabra? Nuestros padres no tuvieron que defender la Biblia, amados hermanos. Ustedes no tendrán otra opción. Tendrán que defender la Biblia. Hay un canto antiguo que nuestros padres cantaban. Yo creo que nuestro hermano Lirio, tal vez el pastor Elías. La Biblia surca los tiempos y las edades. ¿Qué quiere decir surca? O sea, la Biblia va marcando los tiempos. No ha habido otro libro más vendido. No ha habido otro libro más citado, no ha habido otro libro que ha causado el impacto que la Biblia ha causado. La Biblia ha dejado huella, la Biblia surca los tiempos y las edades. Y en su afán nos dice lo que ha de acontecer. Qué maravilla que Dios haya sellado en un solo libro su ciencia y su verdad. Mire su Biblia, ahí está la ciencia y la verdad de Dios. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia prevalece como un faro de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Para mi alma la Biblia es el espejo. En ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo y también es la bandera de la patria celestial. Amado hermano, la palabra de Dios es inspirada, es perfecta, es inerrante, es completa. Gloria a Dios por su palabra, amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos a ti en esta hora.